Y volvemos al Congreso. Fuerte presencia policial. Ahora allí está trabajando Carola Suárez. Volvemos con vos, Carola. Es así, Maxi, se siguen sumando efectivos de la Policía Federal. Son 250 oficiales que van a trabajar por turno. Esto es solamente en cuanto a la Policía Federal. Recordemos que se suman después efectivos de Gendarmería, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí los están viendo apostados sobre la calle Irigoyen, una de las calles laterales del Congreso de la Nación. Claro, se empieza a acercar la hora de que está pautado que se reanude la sesión a las 10 de la mañana después de este cuarto intermedio que se decidió en horas de la madrugada en el día de ayer. 250 entonces efectivos. Un dato que quiero sumar, más temprano mencionábamos que hay una manifestación que llamaron Culturazo, que va a ser a las 16:30 horas, pero el Frente de Izquierda también ya informó que a las 12 del mediodía va a haber una concentración, una nueva concentración de partidos de izquierda en la Plaza de los Dos Congresos. Así que atención, porque en un ratito entonces también se van a empezar a ver banderas que representan a los diferentes partidos que van a participar de esta movilización. Por eso hay tanta presencia. Sí, el MTS ayer que estaba en una de las esquinas, allí frente al molino, ¿no? Carola, y la bandera desde muy temprano también del PO, enfrente, en la plaza, frente a las rejas ahí, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ahora en un ratito vamos a volver a girar, así vamos cubriendo todos los puntos, todos los ángulos del Congreso de la Nación para registrar esto que vos mencionás, Maxi. Si ya en un rato empieza a haber presencia de las diferentes banderas representando a los partidos nucleados en lo que es el Frente de Izquierda, que, como les decía, ya han informado que a las 12 del mediodía van a concentrarse, o sea que quizá entre las 10, 10 y media empiece a haber ya algún tipo de movimiento. Eso en cuanto a la plaza específicamente. Después se van a ir sumando las fuerzas de seguridad y ya a las 9 de la mañana vamos a tener la llegada, vamos a empezar a registrar la llegada de los diferentes diputados, como lo hemos hecho y como lo han hecho ellos en los días previos. Recordemos que hoy es el tercer día consecutivo y seguramente también vamos a poder registrar la palabra de cada uno de ellos al ingreso hacia la Cámara de Diputados. Da la sensación, por lo que vemos a priori, que es una cantidad todavía mayor de efectivos, ¿no? Respecto de los últimos días, por lo menos de la de ayer a esta misma hora. Veníamos de un momento, Carola, en el que no había nadie y nos llamaba la atención, y de golpe un montón de efectivos de la Policía Federal. Totalmente. Debo decir que, si no me equivoco, hay más que los primeros días. Sí, totalmente. Como me tocó hacer la cobertura desde el primero, uno puede ir teniendo el registro, ¿no? Y hacer la diferencia, por eso la marcábamos más temprano. Nos llamaba la atención, como vos decís, Juanpi, que no hubiese ese famoso cordón que fuimos cubriendo en los días previos, en lo que es la entrada principal al Congreso de la Nación, y también sobre Avenida Rivadavia. Por ahí no eran tantos, pero sí ya había 6, 7 efectivos de la policía sobre el vallado. Bueno, nos llamó la atención al principio, en la primera salida que hicimos, pero después, ya cuando nos reubicamos en la calle, sobre la calle Irigoyen, que es donde estamos trabajando, ahí vimos el enorme despliegue, también algo que es un escenario llamativo, que llama mucho la atención, teniendo en cuenta esto que mencionamos. Primero, los incidentes que se dieron el día de ayer, y después esta movilización que está pautada para las 12 del mediodía en la plaza frente al Congreso, y después el comienzo nada más y nada menos que la sesión a las 10 de la mañana, y se suma este culturazo a las 16:30 horas. Así que la verdad que sí, llama bastante la atención la enorme cantidad, y les digo que están en las dos veredas, porque están de un lado y del otro, del lateral izquierdo y del lateral derecho. En el enfrente donde estamos, por ahí hay un poquito menos, pero digo, llama mucho la atención la enorme cantidad de presencia policial. Y mira, acá ya acaban de llegar colectivos, a ver si llego a ver cuántos.
dos colectivos que pertenecen también a la policía. Lo que hacen es diferentes tipos de movimiento, algunos seguramente serán relevados en su turno y después otros compañeros vendrán entonces a reemplazar a los que ya no les toque porque han terminado, digamos, su jornada laboral. Muchas gracias, Carola. Hasta luego. Bueno, el proyecto de ley ómnibus que ha sufrido a lo largo de todo este tiempo múltiples modificaciones y, claro, la pregunta es el texto final, el texto completo con los cambios realizados. Bueno, ¿qué impacto tiene, ¿no?, en la República Argentina, sobre todo en lo que respecta a lo económico, más allá de que el capítulo fiscal fue retirado? Estamos en contacto con Damián Di Pace, analista económico, que nos va a ayudar a comprender un poco más, bueno, cómo nos van a modificar la vida todos estos cambios que ha habido en la ley ómnibus. Damián, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo les va, chicos? Un placer. Bueno, en principio, ¿cómo analizás primero toda esta quita del capítulo fiscal y cómo quedó el texto final? Bueno, para mí el retiro del paquete fiscal es como sacarle el ancho de espada a un partido de truco. Y explico por qué. Y por qué después sucedió todo esto que viene sucediendo. Porque el ancho de espada lo tenía el gobierno en impuesto a las ganancias. Era el ancho de espada. Era la última carta a jugar. Al retirar el paquete fiscal, hoy muchos de los televidentes están a la espera de decir, che, me sabe a poco lo que va a dejar la ley ómnibus en cuanto a mi vida de corto plazo. Sí es importante, muy importante, por eso se llama ley bases, la aprobación en el Congreso de esta ley para la vida económica argentina para mediano y largo. ¿Por qué? Y bueno, porque en el paquete fiscal estaba el monotributo, estaba autónomos, estaba blanqueo, estaba moratoria, estaba jubilaciones. La realidad es que el corazón de la vida de los argentinos económica, del día a día, de la diaria, estaba en ese paquete, que fue eliminado. ¿Dónde transitó la ley en las últimas, te diría, 12 horas? Bueno, se focalizó fuertemente en el tema de las privatizaciones. El debate circuló por ahí, donde al principio quedaban 36 empresas de las 41 iniciales, ahora quedan 30 empresas para poder ser privatizadas, y dentro de ese listado ya se había sacado YPF y algunas quedan con una participación importante del Estado y con, digamos, un nivel de representación mucho mayor a lo que la ley anteriormente preveía. Esto fue las últimas 12 horas mientras los argentinos, muchos ya estaban durmiendo, ¿no? Damián, en función de eso que decías, ¿por qué crees que era ese ancho de espada? ¿Era la moneda de canje que tenía el gobierno con los gobernadores, lo que tiene que ver con ganancias? Sí, ¿por qué? Porque las últimas, te diría, desde el viernes pasado que Caputo decidió eliminar el paquete fiscal, los gobernadores bajaron a través de sus diputados intentando buscar otro tipo de recurso para coparticipar impuestos. ¿Y cuál fue? El impuesto país, exacto. Exactamente. ¿Y qué pasó? Se eliminó el artículo 179 que daba el 100% de lo producido el impuesto país a ANSES y PAMI. Sí. Damián, justamente volviendo al tema del ancho de espadas, ¿no?, que decías que el gobierno lo perdió sacando el capítulo fiscal. También ayer hubo una concesión en lo que es otro de los puntos muy calientes de la ley ómnibus, que tiene que ver con facultades delegadas. Se bajó lo que es de emergencia la cuestión fiscal, ¿no?, donde ahí se creía que, bueno, Milei iba a poder hacer algún tipo de maniobra más allá de la quita del capítulo fiscal. Ahora con esto también queda restringido, ¿o no? También queda restringido. Las concesiones, vos decís, bueno, de todo ese paquete inicial, yo tengo medido casi 170 y pico de artículos que se fueron bajando, sí, de lo que fue la ley ómnibus inicial. Pero también hay que decir algo. El sistema democrático funciona así, ¿eh? Obviamente. Ahora, Damián, algo de lo que no se está hablando mucho, al menos para mi gusto, y que me parece también central, es el apartado que habla sobre el DNU, que se ratifica o se rechaza el DNU. Más allá de que hay cuestiones que están judicializadas, que están bajo medida cautelar, que han quedado en suspenso y demás, se espera en algunos casos un fallo incluso de la Corte. Bueno, ¿qué pasa con eso? Porque no se puede separar ítem por ítem del DNU, o se lo acepta o se lo aprueba,
o se lo rechaza. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Y cómo va a quedar si se lo aprueba, respecto, si se lo ratifica, respecto de todas las medidas judiciales de los fallos que ha habido en los últimos días? Es buenísima tu pregunta, me hace un pie muy importante para nuestra sociedad. Así como en el caso de la ley Ómnibus, digo, este es el juego de la democracia, hay que debatirlo y no podemos tener un DNU que solamente se mueva por el juego de la Corte Suprema vinculado a ciertos sectores de la sociedad. Entonces eso también se debate, ¿eh? Digo, capítulo trabajo se debate, señores. No hay Corte Suprema. Capítulo trabajo se debate. ¿Saben por qué se debate? Porque si no solucionamos en el Congreso, que es el lugar donde tenemos nuestros representantes, capítulo trabajo, esta Argentina no crece, ¿eh? Esta Argentina no genera empleo. Esta Argentina genera riesgo para muchas pymes que no quieren contratar. Esta Argentina no logra conseguir activos para financiar pasivos que son jubilados. Esta Argentina, sin ese capítulo, desgraciadamente no va a lograr sacar gente de la informalidad y formalizarla, y no va a lograr retirar planes sociales al mercado de trabajo formal. Señores, también eso hay que debatirlo, ¿eh? Damián, la última que te hago, lo que entiende la gente, lo que termina poniendo la vista. Inflación de enero, la que podremos llegar a ver en febrero, distintas consultoras que repasábamos antes los números ahí con Delphi, entre el 18 y el 25, promedio del 20. ¿Y qué va a pasar con el dólar? Si va a haber, si me lo puedes contestar ambas cortitas, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Va a haber una nueva devaluación también entre marzo y abril? Primero, inflación. A nosotros nos da inflación del 22%. Nos sigue preocupando todavía canasta de consumo masivo, alimentos, bebida, artículos de limpieza y cuidado personal, que nos está dando 26,2%. Respecto de este último ítem, que es canasta de consumo masivo, en el caso de alimentos nos está dando una inflación cercana al 26%. Todo lo que es la cartera de artículos de limpieza y cuidado personal, 39 y 40%. Todavía la inflación altísimo. Sigue muy alta para muchas categorías que son básicas. ¿Por qué cede la inflación? Bueno, por efectos quizás de regulados, que no crecieron tantos, o de servicios que no crecieron tantos. Pero bienes todavía sigue arriba. Vamos a la segunda pregunta, que tiene que ver con el dólar. Habrán escuchado en las últimas semanas allegados al gobierno que le estarían intentando transmitir que no sería bueno una devaluación nuevamente brusca, por justamente lo que estamos hablando, Maxi. Lo que generó una devaluación brusca es el pass-through, que es el pase a precios cada vez más rápido en nuestra historia. O sea, fue inmediato a precio, tanto en diciembre como en enero. Por lo cual, lo que estaría pensando el gobierno ya no sería un salto devaluatorio brusco, sino una micro devaluación de Crowley-Peck un poco mayor, que pueda corregir el tipo de cambio. Estamos hablando en el mes de marzo, mes de abril. Si vos ves el MADVA, es el ROFEX, el dólar futuro, está viendo un dólar de 9,86 para marzo y un dólar de 1.000 y pico para abril. ¿Qué implicaría eso? Una devaluación en dos porciones o en dos etapas, que sería de un 8% en el mes de marzo y un poco más en el mes de abril. Lo que están recomendando es que no sea tan brusca, porque efectivamente genera un paso a precio muy rápido y vuelve a recalentar y generar mucha incertidumbre en el mercado. Veremos qué tipo de cambio tenemos con la inflación acumulada de diciembre a marzo para tomar esa decisión en relación a las liquidaciones de la cosecha por parte del campo para que abulte las reservas del Banco Central de la República Argentina. Bueno, Damián, te agradecemos mucho todo este tiempo, todas tus explicaciones que nos han servido para entender un poco más lo que nos espera en función de este debate tan central que se está dando allí en el Congreso. Damián Di Pace, muchas gracias. Un placer, chicos. Abrazo. Hasta luego. Y nosotros nos vamos a ir a una breve pausa. Nos vamos a ir